Comunicado urgente de Kensington Palace respecto a Kate Middleton, confirmando efectivamente que va a estar en el torneo Wimbledon de tenis. Pero bueno, pues una extraña sucesión de comunicados. Ayer se decía que ya no iba a estar ni viernes ni sábado, y hoy por la mañana han emitido este comunicado efectivamente confirmando que va a estar el domingo. Es todo muy extraño teniendo en cuenta el nivel de atención que recibe la princesa de Gales, especialmente desde principios de año, con todo lo que ha tenido que ver con su enfermedad, su extraño ingreso, el anuncio del cáncer, la prácticamente forzada aparición que tuvo en el Trooping de Color. Un evento de gran magnitud en el que ya se despertaron críticas sobre el grado de influencia y de poder dentro de la familia real para hacer que Kate Middleton efectivamente acudiese a ese evento y callara bocas. Bueno, este comunicado urgente último desvela esta próxima aparición pública, informa de la asistencia de la futura monarca al torneo de tenis, en lo que definen como un paso de lo más valiente y significativo, en el que Kate vuelve a demostrar su fortaleza e intención de no paralizar su vida por la enfermedad y el tratamiento al que se está sometiendo. Varias cosas extrañas, ¿no? Primero, ayer un comunicado, hoy otro. Creo que tampoco hay necesidad. Es decir, de nuevo nos encontramos con la política de comunicación de Palacio resbalando y patinando, porque además no va a estar acompañada del príncipe William. Él va a estar efectivamente en la final de la Euro 2024, de la Eurocopa. Y bueno, pues ha llamado bastante, como digo, la atención. Bueno, dábamos por hecho prácticamente ya ayer, con ese primer comunicado, de que Kate Middleton pues no iba a asistir a Wimbledon a entregar los premios y ya está, no pasaba nada. Al final están en un torneo de tenis en el que se concentra muchísima gente y probablemente pues no era lo más beneficioso para su enfermedad. Pero claro, ayer con ese comunicado surgieron rumores sobre el estado de Kate Middleton en este sentido, y parece que bueno, pues da la sensación un poco de que se ha obligado a la propia princesa de Gales a aparecer de todas. Es curioso porque además Kate Middleton va a aparecer entregando los premios en el torneo masculino. Con esto, bueno, podemos decir que quieren hacer una especie de doblete en el caso de que Inglaterra ganase la Eurocopa, con Kate Middleton en Reino Unido y con el príncipe William en Alemania. A mí me parece todo esto bastante raro, las redes están ardiendo y no es para menos. De hecho, bueno, además en el caso de que Carlos Alcaraz, español, gane el torneo de Wimbledon, ella será la encargada de entregar el trofeo, lo que supone pues eso, una conjunción de que Reino Unido, España van a estar presentes en dos de los eventos deportivos más importantes del año. Bien, no hay que quitar el ojo de que ya en su momento en el Trooping de Color se tuvo un poco la sensación de que la princesa de Gales estaba siendo de alguna manera obligada a aparecer. Tampoco podemos quitar el ojo de que el príncipe Harry ha recibido un premio solidario por su papel en los Invictus Games por parte de una cadena, de un canal internacional, ESPN deportivo. Y bueno, mientras él ha triunfado en Estados Unidos, pues parece que esto es un poco la respuesta que quiere dar la Casa Real británica, de que nosotros tenemos aquí a los que realmente están en eventos importantes como una Eurocopa o el propio torneo de Wimbledon. A mí me parece raro, me parecen raras muchas cosas. Ha habido contradicciones, de repente incluso los tabloides británicos han dicho una cosa, luego como que han mantenido todo como en el misterio. Sí, va a aparecer, por supuesto que va a aparecer. Luego un silencio total durante unos días, el comunicado de ayer, y hoy de repente un comunicado urgente por la mañana sin haber pasado ni siquiera 24 horas para contar todo esto.
Bueno, sí es verdad que la Asociación de Tenis y Croquet de Inglaterra, que es un poco la que lleva Wimbledon, había medio confirmado ya desde un principio, yo creo que también para generar expectación, que ella, bueno, pues asistiría en este caso a la final del campeonato de Wimbledon. Luego se dijo que si la persona que iba a entregar los trofeos iba a ser la duquesa de Gloucester, incluso la reina Camila. Bueno, la final femenina es esta tarde de sábado. Ella no va a estar allí, pero sí va a estar en el partido final, que es el masculino. Hubiera sido, yo creo que más positivo el hecho de que Kate Middleton acudiera a entregar los premios en el torneo femenino. Pero ya digo que yo creo que aquí hay parte de mucha estrategia y no tanto ganas de Kate de exponerse de nuevo. De hecho, pues me parece que no es lo más adecuado, quizás dentro de todo esto. Igualmente, desde esta asociación, como digo, primero pues prácticamente confirmaron que Kate iba a entregar los trofeos, luego ya se desdijeron de alguna manera o fueron ambiguos diciendo que se mantendrían flexibles sobre quién sería la persona que finalmente entregaría los trofeos. Dice, tenemos la esperanza, dijeron, de que la princesa de Gales pueda entregar los trofeos como patrona del club, pero su salud y su recuperación son la prioridad. Dice, no sabemos lo que no sabemos, lo único que hemos dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible. No sé quién entregaría los trofeos como alternativa, pero es algo que habrá que considerar más cerca del momento si es necesario. Bueno, yo como digo, es raro. Es raro todo esto. De hecho, la prensa italiana, la periodista Emily Andrews, en la revista Grazia, decía que su tratamiento seguía en curso, que durará los próximos meses y que probablemente pues acudir a un evento deportivo, por muy importante que sea, pues quizá no era tanto su prioridad. Con lo cual, evidentemente, bueno, han querido justificar que el hecho de esperar tanto para anunciar esta decisión es que aumentará la audiencia y aumentará la presencia de gente. Esto lo comentaba un experto sobre la gran estrategia publicitaria que supondría la atención mediática masiva que despierta en estos precisos instantes su figura. Pues yo veo aquí cosas muy raras. Lo he dicho durante todo el vídeo. Si ya teníamos un poco la impresión de que Kate Middleton había sido forzada, y de hecho ha habido reportes diciendo que Carlos III y que Camila pues que no estaban contentos pues con que ella en su tratamiento de cáncer no concediese más apariciones, pues a mí me parece que esto evidentemente pues suena mucho a aparición forzada. Quizá por las circunstancias, quizá porque, ya digo, el domingo se va a producir la final de dos eventos deportivos muy importantes, la final de la Eurocopa que juegan España e Inglaterra y el torneo de tenis de Wimbledon, en el que uno de los ganadores en ese torneo de Reino Unido podría ser también un español, Carlos Alcaraz. Podría ser un fin de semana pues maravilloso para España en el terreno deportivo. Yo confío que sea así. Pero me da la sensación de que han visto un foco donde de nuevo poner a Kate Middleton dentro de todo y subir, digamos, a la familia real después de ese éxito masivo internacional y viral que tuvo Harry en esa entrega de premios de la ESPN. Aquí seguimos un poco con este Juego de Tronos por ver quién tiene mejor imagen pública. Y yo no me bajo de ahí. Hay más cositas, pero ya las comentaremos en siguientes vídeos. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.